Bienvenidos. Un placer compartir con todos ustedes esta conferencia virtual regional sobre los desafíos actuales y futuros de la diversidad de las expresiones culturales en América Latina. Un gran saludo a todos nuestros panelistas, que ya les presentaré, y a todas las personas que están hoy con nosotros, tanto de Chile como de Paraguay, México, Argentina, Perú, bueno, ojalá muchos más de Latinoamérica. Antes de comenzar, bueno, quiero agradecer el apoyo del Movimiento Resiliar de UNESCO, en cuyo contexto estamos realizando esta conferencia, un movimiento global que fue puesto en marcha por UNESCO el pasado 15 de abril del año 2020 y cuyo objetivo es, de alguna manera, fortalecer la capacidad de recuperación de los artistas y profesionales de la cultura ante los grandes desafíos que plantea esta crisis de la pandemia que estamos viviendo. La Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural organizó el segundo debate Resiliart con UNESCO el 14 de mayo del 2020. Y en este contexto particular, la conferencia nos va a permitir analizar los impactos de la crisis del COVID-19 y la diversidad de las expresiones culturales, en la diversidad de las expresiones culturales. Y está dirigido a artistas, creadores, profesionales de la cultura, porque queremos proporcionar de alguna manera una mejor comprensión de los instrumentos que se disponen para defender y promover las expresiones culturales latinoamericanas y su diversidad. Soy Manenet, actriz, vicepresidenta de la Federación Internacional de Coaliciones y presidenta de la Coalición Chilena. Y hoy celebramos el 15 aniversario de la Convención UNESCO 2005 sobre la protección y promoción de las expresiones culturales. La Federación, con sede en Canadá, reúne a más de 30 organizaciones y coaliciones alrededor del mundo, que representa a creadores, artistas, distribuidores, editores de los sectores del libro, del cine, la televisión, la música, las artes visuales y las artes escénicas también, ¿no? Y esta organización fue fundada en el año 2007. Su creación fue el resultado de una importante movilización de la sociedad civil a favor de la adopción y posterior, digamos, ratificación de la Convención UNESCO 2005. La Federación apoya el trabajo de todos sus miembros a través de las investigaciones o eventos que permiten a las coaliciones y a todos nosotros que somos de las coaliciones asegurar la vigilancia y la participación en los debates y trabajos que afectan la diversidad de las expresiones culturales. Por ejemplo, la revisión de las políticas culturales, las negociaciones comerciales, los descubrimientos de contenidos locales, etcétera. Además, promueve la participación de sus miembros y de la sociedad civil en las reuniones de los órganos de vigilancia de la Convención UNESCO. Yo quiero presentarles un poquito, como presidenta de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, quería contarles que somos una agrupación, miembros activos de la Federación y que nos formamos en octubre del año 2001 en pos de la defensa y promoción de la diversidad cultural. Nos constituimos en un momento bastante coyuntural, como eran los acuerdos comerciales que Chile en ese minuto estaba realizando, situaciones que vinieron a ser nuestro primer trabajo en conjunto, digamos, de alguna manera, y con satisfacción podemos decir que la labor realizada hasta ahora tuvo importantes resultados, como la reserva cultural que logramos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El año 2007 nos convertimos en una corporación sin fines de lucro, y hoy no solo celebramos el 15º aniversario de la Convención UNESCO, sino también el Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo en Chile, porque como coalición logramos esta ley de la República hace 2 años para celebrar el 20 de octubre este Día Nacional. ¿Mm? Bueno, eso es el resumen que quería hacerlo y ahora vamos a comenzar a presentarles las etapas de la conferencia. Esta conferencia tiene 2 etapas. La primera, los panelistas van a presentar la Convención 2005, sus cláusulas, sus principios y mostrarán la actualidad de la misma en el contexto actual y cómo utilizarla. Después tendremos una mesa redonda con artistas y creadores con preguntas y respuestas. Voy a presentar entonces ahora a nuestras expertas que nos van a hablar de la convención. Está con nosotros Catherine Miller Marín,
directora de la Oficina Regional de Cuba, Oficina Regional de Cultura, pero perdón, para América Latina y el Caribe, y representante para Cuba y República Dominicana. Y está con nosotros también Mónica Guariglio, de Argentina, abogada, responsable de la Cátedra UNESCO, Diversidad Cultural, Creatividad y Políticas Culturales de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina. Entonces vamos a darle la palabra a nuestra querida Catherine Miller. Adelante, tienes el micrófono para escuchar. Muchísimas gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Como directora de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, quisiera en primer lugar agradecer a la Federación Internacional de las Coaliciones para la Diversidad Cultural su amable invitación para participar en este evento. Es una celebración importante y esta es una convención que está muy cerca del corazón de todos nosotros que trabajamos con la UNESCO y que amamos la diversidad cultural. La Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que le decimos la Convención del 2005, viene a llenar el vacío que había en relación a la protección de las expresiones culturales, ese vacío jurídico que sentíamos. Se ha convertido en un punto de referencia obligado de las negociaciones internacionales sobre la función de los bienes y servicios culturales para el desarrollo. Vemos que la cultura no es una mercancía. Las películas, los libros, las artes visuales y la diversidad de las expresiones culturales contemporáneas sobre el reflejo de nuestras ideas, identidades y aspiraciones también ayudan a generar empleo y desarrollar innovación. La doble dimensión cultural y económica de esas expresiones es un aspecto central hoy día de los debates sobre el desarrollo sostenible. Vemos como cada día se va valorizando más esto en el marco del desarrollo sostenible, pero siempre logrando valorar lo que significa la cultura. Esta convención de 2005 nos ayuda y ayuda a los gobiernos en el diseño e implementación de políticas y medidas, incluyendo el apoyo a la creación y producción, distribución y acceso a diversos bienes y servicios culturales, las que aseguran el acceso equitativo, la apertura y el equilibrio, los que integran la cultura en las políticas y programas de desarrollo sostenible, las que promueven el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que creo que ese es un aspecto de esta convención que es fundamental. De los impresionantes ingresos que se generan anualmente por medio de las industrias culturales y creativas, que ascienden a 2,25 billones de dólares por año, y las exportaciones que son superiores a 250.000 millones. O sea, generan además cerca de 30 millones de empleos en el mundo y en algunos países llegan a representar hasta el 10% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces vemos cómo la economía creativa se ha convertido en un motor central de desarrollo y de las estrategias comerciales, tanto en los países desarrollados como en el desarrollo. Como instrumento jurídico internacional, esta convención de 2005 cuenta actualmente con 149 partes, ¿verdad? Son 148 estados y la Unión Europea. Y es un instrumento que concede el derecho a adoptar políticas y medidas encaminadas a promover el surgimiento de industrias culturales y creativas fuertes y dinámicas. También reconoce los derechos de las partes a tomar medidas para proteger y promover esa diversidad de las expresiones culturales e impone obligaciones tanto a nivel nacional como internacional a esas partes. Proporciona también una hoja de ruta, ¿verdad?, para que los artistas y los profesionales de la cultura y de la creación tengan la capacidad de crear, de elaborar, de difundir, de disfrutar también una gama de bienes, de actividades y de servicios culturales. Vemos como esta convención tiene
una serie de principios y valores rectores. El primero es el derecho soberano de los estados a adoptar y aplicar políticas que promueven esa diversidad de las expresiones culturales basándose en procesos y sistemas de gobernanza que deben estar informados, deben ser transparentes y sobre todo participativos en la toma de decisiones también. Segundo, impulsa la libre circulación y movilidad de artistas y profesionales de la cultura y promueve el acceso equitativo, la apertura y el equilibrio en el flujo de esos bienes y servicios. Tres, promueve programas de asistencia internacional que integran la cultura como un factor estratégico en ese desarrollo sostenible. Y cuarto, destaca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de expresión, de información y de comunicación. Esta lámina tiene letra muy pequeñita, pero está en la web y básicamente simplemente la traje a colación para que se vea en realidad la complejidad del proceso de monitorear el impacto de esta convención, pero que se tiene que hacer, y para ello se elaboró un marco de seguimiento que está vigente desde el 2015, ¿verdad? Este marco ilustra las diferentes áreas de políticas que cubre la convención y ofrece una hoja de ruta para el seguimiento de las políticas y medidas implementadas justamente para alcanzar esos objetivos de la convención. Podemos decir también que este marco ofrece nuevas perspectivas también para armonizar la implementación de la convención con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La convención del 2005 cuenta por un lado, con el Fondo Internacional de la Diversidad Cultural, un fondo para brindar políticas, un programa de desarrollo de capacidades y también con el apoyo de actividades de investigación y de intercambio de información. Vemos así que este fondo es alimentado por varios donantes y está encaminado a fomentar el surgimiento, esa promoción, ese desarrollo de las culturas dinámicas en los países en desarrollo. Su objetivo general, ¿verdad?, es promover ese desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza mediante la inversión en el sector creativo. Justamente el no dejar a nadie atrás obliga a abrir puertas, y este sector es un sector que puede abrir muchas puertas para muchas personas. Este fondo se ha convertido en un potente ejemplo de cooperación internacional, y los resultados demuestran que invertir en la creatividad redunda no solo en la creación de empleos, sino también en el aumento de ingresos y mejora el acceso a los mercados locales y regionales. El fondo ha contribuido a una serie de proyectos, por ejemplo, incluye proyectos de desarrollo y ejecución de políticas culturales, o sea, ha apoyado en ese sentido a los países, ha capacitado a emprendedores culturales, elaborado cartografías de las industrias culturales, creado nuevos modelos empresariales para dicho sector. Hay una serie de proyectos. A la fecha, este fondo ha financiado 37 proyectos en 19 países de América Latina. En el sector de las industrias culturales y creativas hay realmente una demanda muy creciente, ¿verdad?, sobre todo de conocimientos especializados, materiales y herramientas. Entonces la UNESCO brinda asistencia técnica y fortalecimiento de esas capacidades a los Estados miembros con un programa que mencioné antes, que es el programa de fortalecimiento de capacidad de la Convención. Eso es un proceso obviamente de largo plazo, requiere voluntad política y la participación de múltiples partes interesadas. Implica también un aprendizaje mutuo por medio del intercambio de buenas prácticas en materia de elaboración de políticas y también del fomento de la cooperación sur-sur. O sea, ese intercambio de experiencias que hemos hecho, que hemos aprendido uno del otro, es fundamental. Para ejecutar el Programa Mundial de Fortalecimiento de Capacidades se cuenta con el apoyo de un banco de expertos. Este es un grupo internacional de expertos de muy alto nivel
que elaboran herramientas y materiales de capacitación, proveen asistencia técnica por medio de tutorías, ¿verdad? Y de diversas modalidades de formación y asesoría. Tras la ratificación, cuando un país ratifica, se compromete a informar sobre las políticas y medidas que han adoptado para implementar la convención. Y esto se hace por medio de los informes periódicos que ustedes conocen, que se presentan cada 4 años en colaboración con la sociedad civil. La UNESCO publica una serie de informes mundiales titulados Repensar las políticas culturales, que identifica buenas prácticas y promueve el aprendizaje y la transferencia de conocimientos. También se cuenta con la plataforma que se llama la plataforma en línea, ¿verdad?, para el seguimiento de políticas. Tiene un motor de búsqueda que muestra las políticas y medidas presentadas por 102 países mediante los informes periódicos cuatrienales desde el 2012 hasta el 2018. Ya se registran 1065 medidas. Catherine. La convención, sí, ya voy a terminar, Perfecto. La convención es un tratado internacional sujeto a las reglas y los procedimientos de Naciones Unidas. Aquí en esta lámina, que esto es algo que también está en la web, ustedes pueden ver cómo las diferentes partes interesadas pueden beneficiarse: los gobiernos, los artistas y profesionales, la sociedad civil, el sector privado. Los donantes que están trabajando y apoyando ahorita son Alemania, Dinamarca, China, España, Japón, Noruega, la República de Corea, Suecia y la Unión Europea. Y nada más quería por último comentarles el movimiento Resiliar que ha desarrollado la UNESCO justamente a raíz de los efectos de la pandemia, en la cual se logra que los diversos participantes interesados en la cultura puedan participar en estos debates virtuales. Y se discuten temas sobre todo como los derechos de autor, ¿verdad? Y los temas que han incidido en la recaudación. Entonces, se han desarrollado 160 debates desde abril y se tocan una serie de temas que son fundamentales a esta convención. Le agradezco mucho la participación y la oportunidad de participar, y aquí me quedo entonces. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por tu participación. Ahora le vamos a dar la palabra a Mónica Guariglio de Argentina. Mónica, bienvenida. Buenos días a todos, a todas, desde aquí, desde Argentina. Un placer estar compartiendo este espacio. Gracias, Mane, por la invitación. Gracias a la Federación Internacional por esta iniciativa y, por supuesto, una felicitación y la celebración del Día de la Diversidad Cultural chilena y el trabajo de la coalición que viene llevando adelante Mane y todos sus colaboradores. Este es un año muy especial en muchos sentidos, pero en los términos de la convención también es un año de celebraciones, de aniversarios. Son los 15 años de la convención, los 10 años del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, y también, y esto es un punto, una celebración no menor, 40 años de la Recomendación sobre las Condiciones del Artista de 1980. Y cito este aniversario porque se vincula muy estrechamente con la convención y con el contexto internacional en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo todos los países. UNESCO publicó, yo diría casi anticipatoriamente, una investigación sobre la convención, la recomendación de la condición del artista en los términos de cuál es uno de los datos centrales de la situación del sector cultural, que son los niveles de informalidad o falta de acceso a los recursos financieros, la limitación de las regulaciones y las leyes país respecto de los derechos de propiedad intelectual, la insuficiencia de algunas medidas. Todos estos son elementos que están recogidos un poco en lo que era en su momento la recomendación de la condición del artista y que la Convención 2005 actualiza precisamente y en este escenario, porque uno de los sectores que ha sufrido el efecto más digamos, extremo de la pandemia del COVID-19 es el sector cultural. Todos sabemos
lo que ha significado el cierre de las múltiples, la diversidad de actividades que son traducción de las expresiones culturales de todos y cada uno de nuestros artistas y creadores en todos nuestros países, lo que ha significado el impacto del COVID, el cierre de las actividades, las políticas de aislamiento, y lo que va a significar también el regreso a esa situación de post-pandemia en el que, entre otras cosas, el sector cultural también sufre el impacto de ser quizás uno de los últimos en recuperar a pleno el desarrollo de sus actividades. La pandemia, y esto es parte de una de las preguntas que se plantean en esta conferencia, la pandemia nos ha dejado un escenario complejo para el sector cultural, de mucho riesgo, como yo señalaba, en el que vamos a necesitar de todas las herramientas, las políticas públicas para recuperar o en todo caso retomar la participación del sector cultural en toda su dimensión, a partir quizás del momento en que la pandemia del COVID relaje, se encuentre la vacuna y podamos pensar en retornar a nuestras actividades. La Convención tiene entre sus principios fundamentales, y Catherine lo señaló ya, el respeto a los derechos humanos, que es el respeto a los derechos, a la garantía de ejercicio de los derechos culturales. Los derechos culturales se entienden en el contexto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la soberanía de los estados en la planificación y el desarrollo de sus políticas culturales y en los esquemas de protección de sus expresiones culturales. La solidaridad y la cooperación internacional, y en este punto los intercambios de buenas prácticas, de las políticas de cooperación, en este caso la cooperación sur-sur, el intercambio de experiencias es central para fortalecer los mandatos y los principios y objetivos de la Convención. Catherine señalaba el doble carácter de los bienes y servicios culturales en términos económicos y materiales y simbólicos, y ahí está todo el planteo de la complementariedad de los aspectos económicos y culturales, y yo quisiera destacar en este punto uno de los ejes de la Convención, precisamente es la discusión a propósito de los tratados internacionales y cómo los acuerdos internacionales receptan los principios de la Convención y cómo el sector cultural tiene incidencia en la recepción y en el desarrollo y la elaboración de esos tratados internacionales en términos de protección de las expresiones culturales. Este año también es aniversario de los 15 años del rechazo al ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fue rechazado por nuestros países en la región latinoamericana, que de haber sido aprobado hubiera sido realmente un perjuicio extremo a nuestra diversidad de expresiones culturales. En ese sentido, me gustaría señalar, y esto tiene que ver con una pregunta que me acercaban los organizadores respecto de la situación de la Convención en América Latina y el Caribe, y yo querría señalar ahí que si bien nuestra región ha ratificado la Convención, la mayoría de los países a partir del 2006 hasta el 2009, algunos lo hicieron en el 2013, nuestra región, porque precisamente tiene niveles de desigualdad que son evidentes y que la pandemia ha venido a todavía profundizar, es decir, si algo nos deja este periodo de crisis sanitaria es precisamente la evidencia de las desigualdades estructurales que se dan a todos niveles y también en el sector cultural. En ese sentido, entonces, la participación de nuestros gobiernos, de nuestros ministerios de culturas en la conformación de los tratados o los intercambios internacionales respecto de los tratados internacionales, y esto que señalaba yo del rechazo al famoso ALCA, tiene que ver también con la necesidad que el sector cultural empiece a tener incidencia respecto de cómo se conforman esas iniciativas de intercambios comerciales. A mí me parece muy interesante en este punto destacar el trabajo que está haciendo la Cátedra de UNESCO de la Universidad de Laval a propósito del desarrollo de una guía de negociación de las cláusulas culturales en los acuerdos comerciales. Nuestra región necesita fortalecer ese frente. Yo decía recién, señalaba que nuestros países en su gran mayoría ratificaron la Convención prontamente,
Nuestro primer ejercicio de reportes cuatrienales es en la gran mayoría de los casos en el 2012. Muchos de nuestros países han hecho ya ese primer reporte, el segundo, y están elaborando el tercero. Ahí quiero señalar que es importantísima el registro que UNESCO hace de los reportes que van entregando nuestros países, pero también tendríamos que ver, y esto en clave de la región latinoamericana, tendríamos que ver cómo fortalecemos el proceso de conformación y de elaboración de esos reportes. En Argentina, en el 2012, bueno, tuve oportunidad de ser directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de mi país, y en el 2012 hicimos el primer coloquio regional sobre la Convención 2005, orientado específicamente a la elaboración de los reportes. No todos nuestros países están en las mismas condiciones para llevar adelante ese proceso de elaboración. Algunos han requerido asistencias técnicas, otros han elaborado sus reportes y están ya en el reporte del 2020. Algunos países han ratificado la convención y no han avanzado quizás en esas presentaciones. Ese es un punto que me parece importante. Dos puntos más que quiero destacar y que tienen que ver con algunas de las preguntas que me acercaron. ¿Cuál es el papel de las asociaciones, las organizaciones, la sociedad civil? Creo que es fundamental. Ahí me parece que hay que, y esto se habló en el último comité intergubernamental, también por impulso de las organizaciones, en este caso las coaliciones y la federación. Creo que hay que recuperar la conformación de coaliciones en la región. Creo que las cátedras UNESCO, en este sentido, son actores también importantes en el proceso de implementación de la Convención. Tiene que haber una estrategia de vinculación, de red entre la sociedad civil y las cátedras. El caso nuestro de la Universidad de Avellaneda, este proyecto que iniciamos hace 2 años y que consiguió su aprobación este año de parte de UNESCO, se plantea precisamente la profundización de la implementación de la Convención en la región, y es prácticamente la única cátedra de estas características en nuestro país, y yo diría que en la región latinoamericana, y bueno, quedamos en ese sentido a disposición para trabajar juntos en esta línea. Y quiero señalar por último una inquietud respecto de cómo la Convención está siendo de alguna manera impactada por algunas políticas por gobiernos neoliberales que existen, que se dan en nuestra región, como es el caso de Brasil y lo que ha sido el golpe del gobierno de facto de Bolivia, que en los dos casos rebajaron el estatus del Ministerio de Cultura en el caso de Brasil, o cerraron el Ministerio de Cultura en el caso de Bolivia. Y en Argentina tuvimos también la nefasta experiencia del gobierno anterior, de corte neoliberal, que también rebajó el estatus de nuestro del Ministerio de Cultura a Secretaría. Ese impacto, y cierro con esto, Mane, ese impacto en la institucionalidad cultural es un impacto que hay que considerar seriamente para la implementación de la Convención. Necesitamos una institucionalidad cultural fuerte que pueda desarrollar los principios y objetivos de la Convención y que pueda contribuir a estas estrategias de cooperación e intercambio que señalaba Catherine, y que fortalezca el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y de las cátedras en la línea del trabajo que la Federación y la coalición, en este caso chilena, vienen llevando adelante. Por mi lado, muchas gracias otra vez por esta posibilidad de compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por tu presentación, y ahora le voy a dar el pase a Natalie. Hola, buenas, soy Natalie Gué, soy la secretaria general de la Federación. Entonces tenemos poco tiempo, no habían cuestiones en la sección, pero tengo una pregunta para Mónica. Mónica, has hablado de las desigualdades, también de las amenazas en contra de algunos elementos de políticas públicas. Si nos puede compartir tal vez una de las demandas que la sociedad civil podría poner al frente para que se implemente un elemento estructurante en las políticas culturales para combatir las desigualdades. Sí, yo creo que el papel de la sociedad civil es importante en el contexto de, digamos, de coordinación de los distintos actores. Te voy a dar un ejemplo. En Argentina, la coalición por la radiodifusión democrática, a través de los 21 puntos para una
para una radiodifusión en términos en clave de diversidad cultural fue un proceso de movilización de todos los sectores del cultural y de la comunicación que fortaleció el proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se transformó en una política pública en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, y que significó la apertura del marco de la comunicación y los servicios de comunicación audiovisual para distintos sectores. Por ejemplo, entre ellos, la ley preveía un porcentaje del espectro de radiodifusión para las comunidades indígenas. En ese sentido, esa demanda de la sociedad civil a través de las organizaciones del sector implicó un cambio sustancial en una política de Estado. Teníamos hasta ese momento una ley de radiodifusión de la dictadura militar, y el trabajo de la coalición por una radiodifusión democrática fortaleció, impulsó una política de Estado. En ese marco creo que hay un papel central de la sociedad civil. Me parece, y reitero algo que dije recién, el trabajo de la academia, de los espacios de investigación, es un trabajo que también coadyuva en ese sentido. Hay que pensar en esas vinculaciones y abonar al fortalecimiento de las políticas culturales desde estos sectores. Natalie, ¿no está tú? Sí, creo que podemos cerrar esta parte porque Perfecto. ya estamos en el horario. Y Perfecto. volvemos más tarde. No olviden de marcar sus preguntas en la sección abajo. Gracias. En la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si son tan amables. Y ahora les voy a presentar a los artistas y creadores que están con nosotros y que van a responder algunas de las preguntas que tenemos. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a continuar, como digo yo, con los artistas y creadores. Les voy a presentar, primero que nada, a Paz Encina, que la tenemos aquí con nosotros, que es directora de cine, guionista paraguaya, conocida por el largometraje Hamaca Paraguaya del 2006, y ha sido galardoneada con el premio FIPRESI del Festival de Cannes. Después tenemos Hola. Hola, ¿cómo estás? No te veo. Acá estoy, ¿no? ¿No me ves? Ay, sí, ahí te veo. Hola, Paz. Hola. Un gusto tenerte con nosotros. Les voy a presentar también a Pablo Slacheski, que es un director y cofundador de LOM Ediciones, es coordinador de la lengua castellana de la Alianza Internacional de Editores Independientes y obviamente un creador de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural. Hola, Pablo. Hola Mané, gusto. Igualmente. También está Rui Moreira de Brasil, que es un bailarín, coreógrafo, creador y director de los encuentros de Red Contemporánea, Terreiro Danzas, que promueve la valorización de la danza afro, contemporáneas, tradicionales y orientadas al patrimonio. Bienvenido, Rui. Hola, mis saludos generales. Bueno. Y tenemos también a Andrés Odone de Argentina, pero que vive en México hace 10 años, que es músico, productor y técnico de sonido. Bienvenido, Andrés. Hola a todos. Hola. A todos. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas para que contesten todos, cada uno en el orden que prefieren. Si quieren les marco yo el orden. La primera pregunta sería a todos: ¿cuáles serían los obstáculos a la diversidad de las expresiones culturales en su país ante esta crisis que vivimos? ¿Y cuáles creen que serán los principales cambios que va a traer la pandemia? Puedes empezar si quieres, Pablo, Rui. ¿Quién empieza primero? No quiero obligarlos a quien sea primero, pero... Yo creo que Paz, ¿no? Bueno. Paz. Sí. Está bien, adelante, Paz, la mujer. Bueno, ¿Mm? verdad. Los obstáculos de la diversidad de las expresiones culturales en tu país ante la crisis, y cuáles son los principales cambios que va a traer esta pandemia. Bueno, los obstáculos a las diversidades culturales están dados sin pandemia en Paraguay. Creo que con la pandemia lo que hacen es intensificarse enormemente. A mí, sobre todo, yo vengo del cine. El cine dentro de todo está resguardado, porque el año pasado se aprobó la ley de cine en Paraguay, después casi de 20 años de trabajo. Entonces este año estamos con la implementación, estamos intentando que a pesar de la pandemia se dé la implementación del Instituto de Cine, se nombre un director, consejeros y eso arranque. A mí me preocupa mucho en relación a, claro, se han cerrado todos los teatros, se han cerrado todos los cines, se ha cerrado absolutamente todo, ha quedado una cantidad de gente sin trabajo.
ha quedado una cantidad de gente literalmente sin poder acceder a lo básico para la sobrevivencia. Y en especial también algo que me preocupa mucho, que es que se ha dado una cantidad de quema de montes, con lo que a toda la producción indígena se le quita también no solamente su hábitat, y por supuesto dentro del hábitat se le quita su materia prima de producción. Entonces, creo que es para mí en este momento como lo más preocupante que puede existir. Un poco de qué va a vivir el artista, cuál va a ser su situación. No tenemos políticas públicas de protección al artista en estos casos, no está reglamentado. Entonces hay una desprotección como muy grande de algo mucho más básico que la producción, que es la sobrevivencia, digamos, del artista en estos casos. Es un poco por un lado, y por otro lado, un poco todo esto me lleva a pensar en cómo nació el cine, ¿no? Que nace el cine de la mano de los hermanos Lumière, filmando la primera película, que es La salida de los obreros de la fábrica. Cuando se produce esta película, en realidad lo que tenemos es la primera mirada cinematográfica, y la primera mirada cinematográfica es la mirada del patrón, porque ellos lo que hacen es filmar a sus obreros saliendo de la fábrica. En la pandemia lo que pasa es que se va a intensificar la mirada del patrón y no la mirada del obrero. Van a ser los más desprotegidos. O sea, Siempre me pregunté qué hubiera pasado si hubiera sido uno de los obreros los que hubiera tenido esa cámara. Quizá el cine no hubiera sido hoy esa industria avasallante que es hoy, en la que tenemos que responder de alguna u otra manera, y por suerte de alguna manera con esta convención estamos medianamente protegidos. Pero es también un poco lo que a mí me preocupa, ¿no? Es que los que quedan desprotegidos, sabemos que en estos casos y sobre todo en países con gobiernos neoliberales, lo que se identifica es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y la cultura que está en Paraguay con el 0,00001 del presupuesto, otra vez dentro de los gastos del presupuesto general, se recorta. Entonces hay como un desamparo total en este momento en relación a qué es lo que puede venir y qué es lo que va a quedar para el artista de ahora en más. Ok, muchas gracias. ¿Qué dices tú, Raúl Ruiz? Es interesante porque Paz ha empezado por el punto que yo voy a empezar. La cultura en Brasil lleva un tiempo en estado de emergencia, ¿no? Pero sobre todo, como dijo Mónica, desde 2016 con la destitución de la presidenta mediante un proceso de impeachment sin motivos, hasta ahora sin comprobaciones, y la extinción del Ministerio de Cultura. Esto todo acentuó este estado de emergencia. Nosotros en 1988 incluyemos la cultura en la Constitución Federal. Eso sería un importante paso hacia la estructuración de la gestión de la cultura en Brasil. Todavía, a partir de las conferencias que empezaron en 2005, se inició un proceso democrático que garantizó a los ciudadanos brasileños el pleno ejercicio de los derechos culturales y acceso a las fuentes culturales, protección, manifestación de las culturas populares, indígenas, afrobrasileñas y otros grupos. Pero todo esto, ¿no? Cuando vino con este histórico de queda del Ministerio de Cultura y mismo la transformación del ministerio en una secretaría, ¿no? Y con la pandemia, ¿no? La cárcel cultural, ¿no? que a la pertenece más de 5 millones de trabajadores, arrinconada por sus necesidades estructurales, sobre todo financieras, comenzó a buscar sus derechos, ¿no? Y a sensibilizar a los políticos más comprometidos con los temas de este sector para crear mecanismos de asistencia a los trabajadores que pararon sus actividades al inicio de la crisis y probablemente solo reanudarán
por completo después del descubrimiento efectivo de la cura o de la vacuna del COVID-19. En tiempo acelerado se creó una ley de cultura de emergencia cultural, bautizada de Ley Aldir Blanc, en homenaje a un importante compositor de la música popular brasileña que falleció por la COVID. Esa ley hizo posible el uso inmediato de recursos que fueron bloqueados en el Fondo Nacional de Cultura por falta de empleo en años anteriores. Como consecuencia, toda esta movilización revivió las negociaciones para el mejoramiento de los mecanismos políticos de sostenibilidad económica del sector. A partir de esta acción, de la creación de la ley y todo lo que se fuera consecuencia de esto, el sector busca reactivar definitivamente las prerrogativas ejecutivas de un plan nacional de cultura que es un conjunto de principios, objetivos, lineamientos, estrategias y metas que deben orientar al poder público en la formulación de políticas culturales. Este plano fue creado por varias manos a través de un proceso de democracia participativa. Por tanto, estamos así, ¿no? Recuperando los territorios que hemos perdido y, bueno, estamos así un poco en este momento en Brasil. Ok, muchas gracias, Rui. ¿Qué opinas, Pablo, al respecto? Los obstáculos de la diversidad cultural. Gracias por la invitación a la Federación, a Natalia, a Celine. Bueno, creo que los principales obstáculos para la diversidad de las expresiones culturales en Chile y en gran parte de América Latina son temas estructurales. Y a lo menos quisiera citar tres. Uno, el dominio del modelo económico neoliberal, que agudiza la concentración, y en este espacio en disputa de la cultura entre industria del entretenimiento y una fuerza transformadora, liberadora, con un impacto enorme a nivel cultural, social y político, el modelo económico fortalece la consideración de una simple mercancía, marginaliza la producción propia de nuestros países y al final termina excluyendo y dejando casi totalmente fuera aquellas expresiones que no constituyen un negocio, digamos. La otra causa estructural, yo lo diría que el colonialismo cultural. Se vinculan evidentemente una y otra, pero en nuestros países siempre se valora mucho más lo que viene del norte, lo que viene de Estados Unidos, lo que viene de Europa, que la producción propia. Y uno lo ve en los medios de comunicación, uno lo ve en los circuitos de comercialización de qué ponen en vitrina, qué ponen en las pantallas de cine, qué ponen en la radio, y así, como lo hace también el modelo económico, ese otro factor de esa marginalización a la producción propia. Y un tercer elemento que se conjuga, por supuesto, es la falta de conciencia de las clases políticas y la falta de existencia de políticas públicas que impulsen y fortalezcan la producción cultural local. Es decir, la convención sin duda fue un gran paso, pero no hay una real aplicación de los derechos para las culturas locales. Ahí no hay una real aplicación con medidas concretas que puedan generar un equilibrio a estas lógicas de mercado, a este colonialismo cultural que nos domina, y pueda abrir un círculo virtuoso para nuestras culturas. La pandemia, para terminar, la pandemia agudiza este fenómeno, como lo decía, pasa al principio, y lo agudiza fuertemente al poner tanto énfasis en lo digital, que tiene su valor. Permite, por ejemplo, que hoy día estemos juntos y conversando sobre este tema, pero al final donde se ha generado una concentración como nunca antes vista en la humanidad, donde esencialmente los algoritmos funcionan por lógicas comerciales, lógicas del más grande, del más importante, y donde evidentemente acudizan también la brecha de la desigualdad. Yo creo que en ese sentido es necesario repensar el tema de la cultura y las políticas culturales, como se plantea al principio desde UNESCO, para que estas fuerzas de mercado, estas fuerzas de colonialismo cultural, estas fuerzas que dominan lo digital, puedan ser equilibradas con otras lógicas. Ok, muchas gracias, Pablo. ¿Tú qué opinas, Andrés, al respecto?
Y a mí me sorprende que de alguna manera todos vamos alineados en lo mismo. Venimos Bueno, maravilloso. muy bonito, la verdad. A mí me toca estar en contacto con muchos artistas, porque además de trabajar en mi música, yo trabajo para otros músicos como técnico, como productor, hago muchas cosas, así que más allá de yo ser un argentino que vive en México hace mucho tiempo, me toca en estos meses de pandemia haber trabajado con un griego, con un canadiense, con varios argentinos, entonces con 2 mexicanos. Tengo como un panorama bastante, por lo menos de primera mano, de lo que va pasando en distintos lugares, ¿no? Y pensando, para ser muy consciente y muy concreto, digamos, por lo menos hablando de la música, los problemas que había antes de la pandemia, 2 semanas antes, eran casi los mismos, sumándole que ahora, digamos, los músicos no pueden salir a tocar, no se pueden presentar, que era el principal ingreso de dinero, ¿no? Entonces, como que finalmente lo que yo creo que de lo que les tengo que hablar es de un fenómeno que para mí nos ha afectado a todos, pero que en la música es muy puntual, que es lo que fue el pasaje desde ese momento en que Internet era un mundo libre, lleno de material al que igual todos podíamos acceder, tanto público como los creadores, y reutilizarlo, y consultarlo, y vivirlo, a este momento en que las plataformas de streaming son las que reinas y señoras y que han concentrado no solamente toda la atención del público, sino también toda la atención de los creadores, lamentablemente. Yo creo que eso, basado en grandes mentiras que han logrado meter en la cabeza de la gente, una, que a los usuarios les han hecho creer que en estas plataformas está todo, y lejos está de estar todo. Por ejemplo, doy un ejemplo en la música muy concreto. Hoy, por ejemplo, el 80% de la discografía de un sello como Motown Records, que para los que no conocen qué es ese sello, es el sello donde nació Aretha Franklin, Michael Jackson, los Jackson 5, Steve Wonder. O sea, estamos hablando uno de los sellos más importantes de la historia del soul y del funky. Está totalmente fuera del alcance del público de todas maneras. O sea, no está ni en plataformas de streaming, ni para poder comprar los discos, no. Desapareció del mundo, digamos. Pero la gente cree, entra a Spotify y cree que está todo. Y por otro lado, han hecho creer a los creadores que no les queda de otra que subir su material a estas plataformas, porque ahí está la gente y ahí los van a escuchar. Siendo que, como bien han dicho varios, los algoritmos de todas estas plataformas están creadas para direccionar a determinados materiales que normalmente son los que ellos quieren por medio de tratos que han hecho con las editoriales, con los sellos, con grandes estructuras, digamos. De ese momento en que las grandes empresas eran como unos gigantes brutos que nos trataban a todos de piratas y nos querían llevar a todos presos, ahora se han súper adaptado y han logrado captar el público, captar los creadores y llevarse la gran parte de la torta, ¿no? Finalmente, porque hoy más que nunca los servicios de streaming son lo central, ¿no? La gente está consultando todo ahí, está viviendo todo ahí, está disfrutando todo ahí. Y digamos, hablo del hoy, pero hablo dos semanas antes de la pandemia, estábamos en la misma situación frente a eso, y eso ha generado un montón de problemas, ¿no? En cuanto al lenguaje, claramente todo se ha direccionado más a lo que estas plataformas dicen que es lo potable, digamos. Finalmente, si hay una lista en un servicio de streaming que es más consultada, que tiene más plays, hay más creadores de ese tipo de estilo de música que de uno súper extraño y que no lo escucha nadie, digamos. Termina direccionando los lenguajes a lo que realmente funciona. Eso por un lado, ¿no? Ok, muchas gracias, Andrés. Segunda pregunta sería, ¿cuál es la respuesta del gobierno de cada uno de los países en que ustedes pertenecen? ¿Cuál es la respuesta del gobierno a la crisis actual? ¿Hay un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil? ¿Qué opinas tú, Paz Encina? Hubieron como políticas asistencialistas en relación a una repartición de víveres y se está viendo como una ley de subsidio al artista que se aprobó, pero no se está desembolsando. No precisamente porque haya un diálogo, sino más bien porque hay una presión de parte del sector. Así que es un poco eso lo que está sucediendo.
¿Qué opinas, Pablo? Muy limitado, un quiebre, un espacio de discusión del gobierno, las asociaciones de la sociedad civil, el mundo de la cultura, y este espacio renunciaron los actores del mundo de la cultura y crearon la Coordinadora Intersectorial de la Cultura en Emergencia, donde plantean justamente que el gobierno no ha estado a la altura en cultura, ha hecho, por ejemplo, un concurso para que alguna gente se pueda ganar un fondo de apoyo, pero una vez más poniendo como que si las cosas se resuelvan con concursos, donde al final unos competimos con otros, cuando en situaciones como esta, lo que hay que crear justamente es instrumentos que potencien la comunidad, potencien el actuar en conjunto del mundo de la cultura, de las instituciones públicas, para resolver los problemas de fondo y en particular los problemas que nos lleva la pandemia en el mundo de la cultura, que son extremadamente graves. Okay. Respecto a lo que tú decías del CICE, bueno, la coalición también es parte de CICE, estamos trabajando justamente en eso. Rui, ¿qué opinas tú sobre la pregunta de la respuesta del gobierno a la crisis actual o el diálogo entre el Estado y el gobierno y la sociedad civil? Sí, bueno, acá en Brasil estamos viviendo un momento más duro, ¿no? Porque el gobierno no cree en la cultura como un sustentáculo social. Y bueno, creo que la sociedad está un poco confusa, pero la sociedad civil está buscando agruparse de manera orgánica y crear diálogo con el Estado a partir de sus ciudades, de sus gestores en sus ciudades, intentando hacer su papel, nuestro papel ciudadano y republicano. Pero es una lucha porque está muy lejos la comprensión de cultura, de la producción cultural de Brasil, de la comprensión de lo que es necesario para la cultura por el gobierno. Está federal, está muy confuso en este momento. Muy confuso. ¿Y tú, Andrés, qué opinas al respecto? ¿Tienes alguna respuesta? Aquí en México están dando unos subsidios a distintos artistas. La verdad que es poquito, con un pedido que es bastante extraño, porque por ejemplo, le dan subsidio a gente que no tiene facturación desde enero, por ejemplo. O sea, yo digo que al que le dan un subsidio hoy y no tiene facturación desde enero ya está muerto en realidad, ¿no? Pero bueno, también en este momento yo entiendo que lo que realmente resulta insuficiente son las acciones de las áreas culturales que finalmente siguen existiendo y que no tienen nada que ver con el área de salud y que deben seguir trabajando y que no están reaccionando frente a esto que yo les contaba, que finalmente todos los servicios de streaming se han vuelto los espacios principales y no los están regulando de ninguna manera. Esos servicios han crecido exponencialmente en cuanto a ganancia y a tamaño y a importancia, y no hay nadie que les esté pidiendo que algo de la tajada esa que ganan la pongan en apoyar proyectos, o apoyar artistas, o generar espacio para distintos lenguajes, o que en una plataforma sus algoritmos hagan que también tengan la obligación de llegar a lenguajes de distintos tipos. En eso está todo totalmente parado, ¿no? Ok, muchas gracias. Voy a preguntarle a Paz, ¿cómo logran las pequeñas industrias culturales de Paraguay darse a conocer en el mundo, por ejemplo? ¿O cuáles son los desafíos para los ecosistemas culturales de tu país en términos de la diversidad frente a las grandes culturas dominantes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En Paraguay se dio un fenómeno muy extraño, en el que varios cineastas independientes pudimos filmar a partir de fondos internacionales y con una ayuda del Estado que básicamente representaba el 10 o 20% de un presupuesto general de una película, y hemos logrado obtener como un reconocimiento en festivales muy importantes. Conmigo se dio en Cannes, con otros se dio en San Sebastián, con otros se dio en Berlín. Estoy hablando de festivales clase A de cine, y entonces en realidad esta visibilización del artista se da de afuera para adentro, a partir de remar contra una corriente enorme, pero eso implica también que no somos casi dueños de nuestras imágenes.
cedemos mucho de ese territorio. O sea, yo tengo que estar todo el tiempo pidiendo permiso para mostrar mis películas y ganando muy poco con la distribución de mis películas. Entonces hay un patrimonio en realidad que se pierde y hay una memoria que se pierde con eso. Exactamente. Gracias, gracias, Paz. Andrés, un poco asimilar la pregunta similar a la anterior. ¿Cómo han cambiado las condiciones de creación para ustedes y para los artistas con los cuales tú trabajas? ¿Han cambiado las condiciones? Hay un... Por supuesto, ¿no? Con esto de que ya los festivales no existen en este momento, los festivales de música, con esto de que de repente acá en México los lugares, hay bares, hay clubes, está abierto todo, pero bueno, la gente no va, entonces no está viendo shows en vivo. En Argentina directamente están cerradas las cosas. Por lo menos en general en Latinoamérica se ha deteriorado mucho porque, como digo, los artistas vivían de tocar, de moverse, de salir a la calle, y hoy no lo pueden hacer. Y termina siendo que el sobrevivir es lo central, ¿no? No deja mucho tiempo para decir. Pero bueno, a mí también me toca trabajar, por ejemplo, en este tiempo produje 3 discos de artistas de Canadá, y en Canadá les dan un nivel de subsidio que estos artistas canadienses no solo que me contratan a mí, sino que se lo han tomado como un break en el que han podido hacer música como no habían podido hacer durante muchos años, digamos, por las giras y por movimiento. Ahora se pueden dar ese break, ¿no? de componer. Otros están haciendo cursos y estudiando, se están formando. Ese gobierno dio la posibilidad de que esos artistas, cuando termine la pandemia, estén 40 pasos más adelante que los músicos de toda Latinoamérica, que en realidad no tenemos ni cómo sobrevivir el día de hoy. Okay. Gracias. Gracias, Andrés. Rui, te quiero preguntar, ¿son accesibles las expresiones culturales para los pueblos, de los pueblos indígenas? ¿Qué impacto tiene la crisis actual en esta visibilidad? Muy interesante esta cuestión porque el arte indígena está presente en la esencia del pueblo brasileño, siendo uno de los pilares de la cultura del país, que es el resultado del mestizaje de varios grupos, entre ellos los pueblos originales, los indígenas. Pero lo puedo decir que las culturas que más marcan las artes de Brasil son las indígenas y las culturas afro, que llegaron con la colonización. Actualmente hay alrededor de 300 grupos étnicos indígenas en Brasil, cada uno de ellos con comportamientos diferentes debido al desarrollo de sus costumbres. Todavía ese arte no tiene muy destaque cuando ejecutada originalmente por los pueblos indígenas, y sí cuando apropiada por artistas no indígenas, sea la danza, teatro, las artes visuales, el cinema. La población artística genuina tiene poca o ninguna visibilidad, ¿no? Esto es una lástima porque creo que por llagas culturales e educacionales del país, nosotros no tenemos ninguna legislación específica y ni siquiera importa de manera general la preservación de las artes, sea indígena, sea todas las artes que producimos. Entonces tenemos algunos territorios que son invisibles. Entre estos está o de las artes indígenas. Esto es una lástima en mi forma de ver el contexto en Brasil sobre cuando hablamos de arte indígena, ¿no? Es así. Muy bien, muchas gracias. Pablo, a ti te toca ahora. ¿Cuál es la aplicación de la Convención 2005 en Chile y cómo podría una mejor aplicación de la Convención ayudar al sector latinoamericano a recuperarse? Pese a toda la importancia de la Convención, pese a todo el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, los Editores de Chile y muchas otras organizaciones, creo realmente que no hay un antes y después en las políticas culturales en Chile por la Convención, y menos aún un tratamiento diferente de la cultura en los tratados de libre comercio. Creo que realmente falta una verdadera estrategia por sector, pero general,
que haga carne los principios, los derechos y deberes que establece la Convención, que realmente es un gran instrumento, pero que ni está totalmente sentido por los sectores de la cultura, y si falta todavía que pese que llevamos 15 años que se difunda mucho más, y menos instalado como el corazón de las políticas públicas, que releven realmente las expresiones culturales propias, y que en ese sentido tendría que ser una estrategia que parta desde lo local, pero también que tenga toda una parte relacionada con América Latina, que permita un intercambio equilibrado y diverso entre nuestras culturas. En poesía, por ejemplo, los años 60, se conocían más los poetas de los años 60 entre Chile, Perú y La Paz y Bolivia, que hoy día. Parece que hoy día para conocerse uno y otro tienen que pasar por Barcelona, por Madrid. Es decir, hay que recuperar esos caminos, y la Convención, junto con políticas públicas que pongan el énfasis en eso, podrían ayudar realmente a cambiar las cosas. Yo creo que es el gran desafío que tenemos, que la pandemia lo agudiza más, como se decía, pero es una tarea no cumplida, es un anhelo de la Convención no transformado en realidad aún, digamos. Claro, es muy cierto, Pablo. De hecho, nosotros, como bien decía al comienzo yo, tenemos el Día Nacional de la Diversidad Cultural hace 2 años y el gobierno ni siquiera ha dicho nada al respecto. Celebran el Día de la Palta, el Día del Hot Dog, pero no se celebra el Día de la Diversidad Cultural. Bueno, tenemos otras preguntas para todos. ¿Cómo se ve la revitalización del sector cultural a nivel regional y en América Latina? ¿Qué dices, Paz? No veo mucha luz al final del túnel todavía, en realidad. Te soy muy honesta. Y creo que no tenemos como un poco lo que dice Paulo, ¿no? No tenemos políticas claras ni estrategias claras como para hacer una... Y es muy real lo que dice también, porque también pasa un poco en el cine que para conocernos entre nosotros tenemos que pasar por algún festival europeo, ¿no? Es como que hay muy poco conocimiento en Paraguay del cine brasileño o del cine argentino o del cine... No tenemos políticas inclusive para conocernos y para estar unidos entre nosotros. Además de que no hay políticas claras también por país. Creo que es algo a revitalizar. Yo, de hecho, creo que se tendría que crear como algún instituto latinoamericano de cine. Estoy muy convencida de eso, porque nuestras referencias son siempre europeas o latinoamericanas. Existe en Colombia una cosa parecida a esa que están usando, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero que están llevando las películas de todas partes de Latinoamérica y tratando de mostrarlas de alguna manera. No sé si tú sabías de eso. Sí sé, pero no, por ejemplo, no es algo que pueda ni siquiera estar medianamente, ya no te digo al mismo nivel, de lo que implica tener a Netflix como referencia o tener alguna otra plataforma, inclusive hoy. Entonces tenemos que encontrar como alguna estrategia de que nosotros podamos ser también nuestros propios referentes, porque si no estamos comidos de entrada. Bueno. ¿Qué opinas tú, Andrés, sobre la revitalización del sector cultural? Lo mismo que le pregunté recientemente a Paz. Y está complicado, está complicado. Lo que tiene el mundo de la música es que sí hay una gran red de músicos en Latinoamérica que nos reconocemos, digamos. Hay como... pero desde un lugar muy independiente y alternativo, ¿no? Como que parte de blogs, de páginas, de radios independientes, y sí hay como mucha red, y eso ha dado como algunas salidas como sellos alternativos e independientes, que generan determinados movimientos también de dinero, un poquito, o actividades, o salida de formatos físicos como vinilos y CDs. Yo creo que eso, además, ahora funciona bastante más que antes, en medio de la pandemia, porque, bueno, es el único lugar de exposición, ¿no? Pero también creo que lo que hoy necesitamos es poner mucho foco en dónde se ha centralizado todo, como digo, a Internet, y cómo las plataformas han crecido enormemente y cómo los estados deberían tener políticas culturales que trabajen para que eso se descentralice un poco y más que nada para que dar acceso al público general al material que esas estructuras no promueven. Gracias. Pablo, ¿alguna respuesta sobre la pregunta? Sí, yo creo que realmente si queremos revitalizar el sector cultural e impulsar las expresiones culturales propias,
tenemos que salir de la lógica de los concursos. Y al final es como si a punta de bonos se cambiaran las cosas en nuestros países. Y diseñar e implementar de manera participativa, como fue la Política Nacional del Libro de Lectura del 2015-2020 en Chile, políticas culturales de mediano y largo plazo, que sean estrategias sistémicas, que articulen los diversos actores, las diversas medidas, que generen efectos multiplicadores y que pongan en el corazón justamente lo que son los principios y las medidas de la convención, en cada sector y en general. Y, por supuesto, para hablar de América Latina, digamos, y no solamente de nuestras realidades locales, tener una estrategia a ese nivel también. Es decir, cómo reconstruir comunidad entre los actores entre nuestros países, cómo reconstruir espacios de encuentro permanente, cómo reconstruir, por ejemplo, para el mundo del libro, que puedan circular los libros entre nuestros países, que puedan circular las creaciones y los autores. Yo creo que es posible pensar junto en algo así, y si hay voluntad política, es posible construir esas políticas que realmente ayuden a cambiar las cosas. Ok, gracias. Rui, ¿cuáles serían, digamos, las consecuencias de esta crisis pandémica para la movilidad de los artistas? ¿Qué hay que temer a largo plazo? Bueno, lo creo que Paulo ha hablado casi todo, ha dado la respuesta, porque necesitamos sí una movilización entre la gente dentro del país. Bueno, lo dijo que en Brasil, por ejemplo, es muy difícil establecer intercambios mismo dentro de Brasil, dado el territorio que es inmenso que es. Nosotros, entre la América Latina, no trabajamos tan juntos, sobre todo cuando hablamos de artes escénicas, ¿no? Tener tal vez la creación de comités internacionales para subvertir la lógica de festivales, las lógicas así, y crear pequeñas colaboraciones que se pueden hacer cambios. Yo creo que este es una posibilidad de utilizar las consecuencias de las crisis de movilidad de los artistas para hacer algo, para pensar algo en corto, medio y largo plazo, ¿no? Creo que tenemos que sentar y hacer estrategias. Acá, por ejemplo, que yo no conocía, es una estrategia, es un conjunto de estrategias. Creo que tenemos que ir por esta dirección para buscar la recuperación o el establecimiento de movilidad de los artistas. Ok, gracias. Y me gustaría preguntarle a Andrés si se ha acelerado la pandemia, digamos, ¿ha acelerado la transición digital la pandemia en el país? ¿Y esta transición beneficia a todos? ¿Cuál es tu Sí, opinión? como ya les vengo contando, claramente Sí. se ha acelerado, o sea, todo se ha ido para los servicios de streaming, 100%. El negocio de ellos ha crecido de manera ya alarmante directamente y la balanza se fue completamente para ese lado. Y digo, más allá de la cuestión del dinero, lo que a mí me resulta preocupante es la cuestión de los lenguajes, ¿no? Que ellos terminan definiendo qué es lo que sí se debe escuchar y de alguna manera todos intentando que lo nuestro funcione, nos vamos para ese lugar, ¿no? Como que achica, hace un embudo respecto del lenguaje, ¿no? Y también lo que pasa con eso es que ha sido tan rápido ese proceso de cómo todo se fue para el mundo del streaming, y los estados están tan ocupados con la parte de salud que no están haciendo ninguna revisión de si les deberían exigir algo, les deberían pedir algo, o les podían proponer algo. Yo creo que ahí está las dos posibilidades en un futuro, por ahí, por lo menos en el mundo de la música. O se generan políticas culturales que favorezcan más a la producción artística, a que el público tenga mayor cantidad de material al cual acceder, tomando recursos de todas estas estructuras que han crecido enormemente en este tiempo, o lo que va a terminar pasando es que la producción artística va a mermar muchísimo en cuanto a cantidad de lenguajes. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Paz
Sí, ella tiene miedo que se disminuyan los derechos y las libertades culturales en la región. Estás con el pase. Tienes que dar, ahí está. Sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Estamos muy amenazados en ese sentido, ¿no? Estamos muy avasallados a partir de las últimas creación de plataformas digitales, un poco lo que dice Andrés en relación a eso. Estamos como muy avasallados. Ya no los teníamos muy garantizados antes y con estas plataformas yo creo que estamos un poco más amenazados. Tienen muchas ventajas estas plataformas, pero no creo que garanticen inclusive algo mucho más primario, que es como el deseo de trabajar en lo que uno quiere a un trabajador cultural. Creo que uno se ve restringido en un montón de derechos muy básicos como autor de una obra. Entonces, tiene que partir de un modelo que es casi el modelo de representación institucional que estaba dado en el cine, ahora está dado en las plataformas. Entonces, creo que está todo muy amenazado en ese sentido. Ok, bueno, nos quedan pocos minutos, pero me quedan dos preguntas todavía para todos. Pablo, por ejemplo, ¿tú crees qué podría hacer UNESCO acá en la región? Yo creo que UNESCO podría tomar un rol mucho más activo. Yo creo que el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural sin duda es algo interesante, pero nuevamente es poner como el énfasis en los concursos. Yo creo que la UNESCO podría ser el espacio que colabore en la articulación de los actores del mundo de la cultura para potenciar estrategias que impulsen las expresiones culturales locales, para impulsar estas políticas de mediano y largo plazo. Yo creo que falta ese tipo de espacios, faltan políticas que claramente hagan la diferencia de lo importante que es tener nuestras expresiones culturales fuerte y fortalecida por acciones como son las cuotas, las leyes de cuotas en pantalla, de música, como son dar un espacio particular en las compras públicas de libros para la biblioteca de la producción local y latinoamericana. En Chile, por ejemplo, ahora estamos bajo un gobierno de derecha y dejaron la política del libro. Los coordinadores de las comisiones de la política del libro estamos insistiendo que nuevamente se active, pero queda como sin saber qué va a ser el futuro, digamos, en ese sentido, porque al final, para ellos, la mejor política es que no exista política en cultura, y sí que sea el mercado que domine. UNESCO podría justamente poner el otro énfasis, poner nuevamente la construcción de políticas locales como un punto central para avanzar en cultura y poner también el énfasis en la construcción de una política latinoamericana para la cultura, para un intercambio diverso y equilibrado entre nosotros y también con el resto del mundo. ¿Y qué podría hacer la federación en la región? Por ejemplo, tú, Paz, ¿qué opinas? Creo que tenemos que instalar como políticas claras y como... Creo que tenemos, bueno, en principio que estar más comunicados constantemente, establecer como reuniones así específicas y también establecer como ítems específicos de qué es lo que queremos. A partir de estas, tenemos que crear estrategias muy claras y tener como el seguimiento de estas estrategias todo el tiempo, porque si no es como que se quedan diluidas de alguna manera. Quedan un poco siempre vagando y se diluyen. Claro. Sí. ¿Tú qué opinas, Rui? Al respecto, la Bueno, federación, ¿qué podría hacer la federación en la región? sí, estoy siendo presentada el movimiento, como lo dijo hoy, y lo creo que es algo muy consistente, ¿no? Por tanto, lo creo que las estrategias y sobre todo, cómo movilizar la gente que hace parte del movimiento para crear situaciones en sus propios países, ¿no? Cómo hacer el cambio, ¿no? Más el cambio político y el cambio de apoyo a las acciones que se pasan en los países, ¿no? Lo hablo de eventos, lo hablo de movimientos, lo hablo de algo un poco más grande, algo un poco más amplio, que se pueda crear una comunicación que va a alimentar todo, que va a hacer con que se pueda ampliar las cuestiones entre los pueblos. Yo creo que esto ya está en camino, pero pienso que se puede acentuar un poquito más, se puede ampliar un poquito más.
Okay, yo les agradezco profundamente sus respuestas. Ha llegado el momento, voy a dejar pasar a Natalie para que responda las preguntas y las respuestas a través de ustedes. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Natalie, adelante. Hola de nuevo. Tenemos dos preguntas en el chat. Haré la primera, luego pediré también a Mónica y a Catherine si quieren tomar la palabra después al final, ¿vale? Entonces tenemos una pregunta, hacía referencia a la presentación de Rui. Hace la pregunta de cómo se pueden transformar las debilidades en fortalezas. ¿Cuáles serían algunos instrumentos que colaborarían al sector para su desarrollo sostenible y sustentable? Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que hablamos todos un poco sobre esto, ¿no? Hablamos un poco sobre esto. Las estrategias, las posibilidades de agrupamiento orgánico dentro de su propio país, de la gente, de cultura, para que podamos crear una noción un poco más grande sobre los derechos que tenemos. Muchas veces tenemos muy claro las obligaciones de la población, de la gente, pero no sabemos muy bien los derechos. Tenemos que nos informar mucho sobre los derechos para que podamos crear nuestras luchas y crear nuestra forma de participación social, de participación dentro. Creo que esto es una llave, una clave para cambiar muchas cosas en general, lo creo. ¿Hay alguien más que quiere contestar a esta pregunta? No, también tenemos otra pregunta de Héctor Molina. Él comparto que las plataformas unifican las culturas y los resultados numéricos se pueden alterar modificando la industria. Entonces, me parece interesante esta pregunta, cómo las prácticas actuales y la mayor numerización puede tener un impacto sobre las prácticas, ¿no? Y la creación misma. Sí, Paulo. Yo creo que es fundamental empezar a reflexionar sobre el tema y legislar sobre el tema. Hoy día vivimos un mundo que la concentración en el ámbito digital se ha acrecentado de manera brutal, lo decía al principio, y actúan como quieren, solamente con lógicas de mercado. Hay varios documentales que muestran el feroz impacto que se está generando, impacto a nivel de la concentración, impacto a nivel del odio, impacto a nivel de las falsas noticias. Hay una falta total de ética en el manejo de estas redes, porque es lo que más se vende, el discurso muchas veces del odio y potencian eso. Y yo creo que es necesario que en nuestros países, y desde una mirada democrática, se busquen limitar esto, controlar, y al final buscar legislar para que las redes sirvan para la democracia. Es como los medios de comunicación. La radio funciona en un espacio común, es un espacio no privado, digamos, pero al final se han transformado en puros conglomerados privados. Yo creo que en el Internet, que nació como un espacio para buscar más democracia, para dar la voz a todos, y hoy día se ha transformado en un espacio en que se concentra la voz y todos creemos que tenemos la palabra, pero al final la palabra está muy monopolizada. Hay que buscar mecanismos y la única forma de hacerlo es regulando, que generen equilibrio, que generen mayores actores locales del sur y no solamente actores locales, actores del norte, que generen diversidad de voces, diversidad de escuchas, y no es un tema simple, pero por ningún motivo podemos seguir en esta lógica que solamente sea el mercado que maneja esto y que nos lleva a esta violencia que se está dando, a estos discursos del odio que están dominando y a esta exclusión de lo local, exclusión de las voces indígenas, de las voces que no están asociadas a las lógicas de poder. Sí, Andrés.
también yo quería decir algo al respecto de esto, porque siempre, también nosotros los artistas estamos teniendo tantos problemas que hablamos desde nuestro lugar, ¿no? De nuestras necesidades, también desde el punto de vista del arte. Y a mí me interesa mucho también el punto de vista del público, digamos, lo que el público está recibiendo. Lo que pasa un poco con los servicios de streaming y todo, es esto que yo decía de que generan la ilusión de que ahí está todo, ¿no? Y obviamente no está, y de hecho está dejando afuera muchas obras que son hitos de la historia de la humanidad, están fuera, ¿no? Al respecto de la música puntualmente, eso está siendo brutal, ¿no? Porque, por ejemplo, para el libro, yo entiendo que las bibliotecas públicas no son una cosa perfecta, que no tienen todo y que deberían mejorar muchísimo, pero por lo menos existe una biblioteca pública. Los estados asumieron de que no pueden decir, no, bueno, total, Taschen tiene un montón de libros, no hacen falta bibliotecas, ¿no? Bueno, con la música eso pasa totalmente de otra manera. Como en realidad hay como un gran margen de producción musical que está fuera de lo institucionalizado, también está totalmente desprotegido y va pasando en el tiempo como si no existiera, ¿no? Como imagínense la cantidad de producciones que van cruzándose por el tiempo y que no quedan en ningún lugar, ¿no? Y hay un tema que es bastante grave, que es que además las editoriales finalmente son dueñas de determinados materiales a nivel de la posibilidad de publicarlo, y ellos deciden qué publican o qué no publican dependiendo de si les va a dar dinero o no les va a dar dinero, y de repente hay materiales fundamentales de la historia de la música que no están accesibles de ninguna manera para el público en general. También esto depende según la legislación y cómo se movió en cada país, pero termina siendo que por lo menos al respecto de la música haría falta como más proyectos como fonotecas, harían falta proyectos de conservacionismo de ese material que queda en la nada, y más que nada también a nivel, como decía Paulo, leyes que den el marco de que, por ejemplo, no sé, si una editorial 20 años un disco no lo sacó, bueno, ya no sea pertenencia de él y pase a ser un acervo público que pueda estar en una biblioteca virtual de música como un Spotify, pero que la gente pueda entrar gratis a consultarla, no sé. Como que hace falta mucho movimiento que posibilite el acceso a material, porque finalmente también eso, más allá de la cultura como un trabajo, que yo entiendo que lo hablamos de ese lugar, yo pienso en la cultura como una posibilidad de expansión de la mente, ¿no? Como que mientras más posibilidades tenga uno, se vuelve una persona con más posibilidades también para interactuar en el mundo, para generar cosas, para ser, ¿no? Gracias, Andrés. Voy a dar la palabra a Paz, luego Mónica y Tatiana Villegas para cerrar tal vez la conferencia. Paz. Bueno, no, me quedo un poco con esto que dijo Paulo, ¿no? En el sentido de empezar a legislar un poco, porque me quedé fuertemente con esto que dijo, porque en principio un formato, por decirlo, una plataforma o una forma de producción que parecía venir a democratizar todo, tiene una voz cantante. En el caso del cine vendría a ser claramente Netflix, ¿verdad? Entonces, estamos un poco como finalmente en lo mismo. Y también en algo, ¿no? Que se pierden una cantidad de cosas en relación a cuando se pierde esta cuestión de ir al cine y ver una película, pero con eso también se está perdiendo algo que no estamos pudiendo ver, y que es la condición humana. Entonces estamos como perdiendo un poco esta cuestión de contacto, esta cuestión de como de estar juntos, ¿no? De vivir humanamente algo. Sí. Siendo como muy digital todo, digamos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a mirar fuertemente, ¿no? Como la pérdida de la condición humana. Y que es un poco algo que tendremos que empezar a discutir también, casi como un tema también a legislar, ¿no? Tendremos que tener en cuenta eso. Interesante. Gracias, Paz. Mónica. Gracias, Natalie. Bueno, escuchaba atentamente las exposiciones de todos y todas. Quiero volver sobre algo que se dijo respecto de las medidas que los estados en la región latinoamericana implementaron
a propósito de la pandemia, hubo estados que pudieron desarrollar algunas estrategias en mayor o menor medida. En el caso de Argentina, el Ministerio de Cultura, recuperado por esta gestión como ministerio, estableció una serie de medidas de apoyo, de recursos económicos hacia el sector. Pero yo estoy de acuerdo con algo que señalaba Pablo respecto de que a mí me parece que la convención, hoy por hoy, a 15 años de su aprobación, y en el contexto de la pandemia, nos pone en situación de discutir en profundidad las políticas culturales, y sobre todo en una región como la nuestra. Creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Me parece que hay que volver a pensar si efectivamente el ecosistema cultural de la región latinoamericana está abordado en su integralidad por las políticas culturales que desarrollan nuestros respectivos países. La brecha de la desigualdad estructural que en nuestra región es histórica y que la pandemia profundizó todavía más, es la desigualdad también en términos de las políticas culturales, y es un proceso de desigualdad que se evidencia y al que tenemos que dar respuesta. Y finalmente, en la línea de lo que señalaban respecto de lo que es la concentración de las plataformas, en nuestro país, en Argentina, se han tomado medidas de emergencia en varios frentes, y yo quiero señalar una que está relacionada precisamente con el universo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, donde un decreto presidencial se establece como servicio público a ese sector. Es decir, ya el Banco Mundial en 2016 elaboró un informe respecto de Internet como un servicio público. La cuestión de cómo se procesan esos activos digitales. Bueno, la pandemia nos está poniendo la obligación también de revisar esa situación. El ejemplo que doy, en el caso de Argentina, plantea la accesibilidad a los servicios de telefonía, y también incluso la creación de una prestación básica universal en el tema de la telefonía. Es decir, resolver la brecha digital es una demanda de la política pública de cualquiera de nuestros estados, pero tiene que ser también una demanda de la política cultural. Es decir, porque convengamos que el streaming, tal como está ocurriendo, ha favorecido la difusión de montones de expresiones culturales que en un sentido ha venido para quedarse, ¿sí? Entonces hay que dar batalla también ahí. Gracias, Mónica. Ya hemos pasado un poquito el tiempo, pero siento que la gente se puede quedar tal vez 2-3 minutos. Tenemos con nosotros Tatiana Villegas, que nos escucha desde el principio y trabaja con Catherine, la oficina de UNESCO, como responsable de la cultura. Catherine, Tatiana. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a todos, ha sido realmente un intercambio muy rico. Hemos tomado nota de todas las sugerencias que han hecho los artistas y desde luego, por supuesto, UNESCO las tomará en cuenta para sus estrategias regionales. En efecto, como dijo Catherine, esto es una cuestión en que todo el mundo tiene que participar, no solamente los tomadores de decisiones, donde tenemos, que son en general nuestros directos contactos, digamos, en nuestro trabajo de UNESCO, pero el mundo asociativo de los artistas también tiene un rol muy importante. Tiene que haber un activismo para defender estas ideas y poder también hacer un impacto, tener influencia en los tomadores de decisiones para que se voten leyes, que se hagan actos como, por ejemplo, de proponer a las empresas facilidades fiscales si apoyan la producción cultural. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio particularmente sobre el Caribe en el marco de un proyecto que se llama Transcultura, que es justamente para beneficiar a las expresiones culturales del Caribe, a la industria cultural. Y hemos visto, por ejemplo, en las estadísticas que República Dominicana, por ejemplo, aparece mayoritariamente en alto en referencia con los otros países. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay leyes que favorecen una reducción fiscal a las empresas que financien el mundo del cine. Entonces, esto ya empieza a dar evidencias en las estadísticas, y eso quería terminar con eso, porque, por ejemplo, una de las maneras de demostrarle a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, la importancia de proteger las expresiones culturales es mostrando cuál es su aporte al desarrollo sostenible, y justamente hacia ese enfoque UNESCO tiene desde hace muy poco, desde octubre del 2019, ha creado los indicadores culturales para que los gobiernos puedan más fácilmente demostrar
cuál ha sido el aporte de la cultura a su economía. Y entonces creo que eso es una muy buena, digamos, estrategia para influenciar la toma de decisiones y las políticas de protección que podemos generar. Pero bueno, seguiremos tomando acciones a nivel regional y aquí estamos para apoyarlos a todos. Muchísimas gracias. Y les recomiendo, por supuesto, ir a la página web de la UNESCO sobre la Convención de 2005, donde aparecen todos estos documentos que se han mencionado, aparte de una serie de publicaciones importantes que ha sacado la UNESCO que pueden servir de apoyo a todas estas discusiones y estrategias. Bueno, muchas gracias, 1.000.000 de gracias por todo, ha sido un placer poder conversar con todos ustedes sobre el tema. Quiero despedirme, agradecerle y comentarle que este año la Federación, digamos, se ha enfocado un poco en la región latinoamericana con el objetivo de apoyar a los artistas, a los creadores del sector cultural, en este contexto que estamos viviendo de la pandemia. Por eso se ha desarrollado un programa de formación gratuito, que se llama Convención 2005 de UNESCO para la diversidad de las expresiones culturales. Es una herramienta para el sector cultural latinoamericano y se pueden inscribir hasta el 23 de octubre, o sea, quedan 3 días. Encontrarán información en la página web de la Federación Internacional y también hay un enlace aquí en el chat. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad que fue un placer. Gracias, Mane. Saludos a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos.